trayectoria, como es Boris Abad, a quien hemos recurrido para consultarle, dada su experiencia, cómo ve el tema de la consulta popular sobre el Yasuní, que se deberá resolver en las urnas, junto con las elecciones presidenciales y legislativas, el 20 de agosto próximo, y quizás en condiciones diferentes cuando se planteó hace más de 10 años el que no se explote una pequeña parte del Yasuní. En esa ocasión se buscaron recursos en el exterior que compense la no explotación y fue un fracaso en ese gobierno. No se logró compensar eso que se veía venir, la explotación petrolera en una pequeña parte, insisto, del Yasuní. Allí se invirtió ingentes recursos, se comenzó a explotar y hoy le genera recursos a la caja fiscal por alrededor de 55,000, 57,000 barriles, sobre lo cual, dada la volatilidad del precio del petróleo, los cambios en el mercado internacional, difiere a veces las cantidades, pero de todas maneras, según técnicos economistas, valoran entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. Quienes se oponen dicen que no, esto no pasa de 200 o 300 millones de dólares. De cualquier manera, esto tendrá una incidencia en la caja fiscal y la única manera de compensar es generando nuevos recursos. Y la pregunta es, a lo mejor, nuevos impuestos o a lo mejor eliminar subsidios a los combustibles, que ha sido casi una tarea titánica en el Ecuador, porque a diferencia de otros países como Colombia, que tiene un gobierno de izquierda, eliminó los subsidios. En el caso ecuatoriano ha sido muy difícil, porque emblemáticamente y políticamente aquí se oponen, a pesar de ser una distorsión que beneficia a los que más tienen con el subsidio a los combustibles, especialmente el diésel. Ingeniero Boris Abad, muy buen día. ¿Cómo ve esta consulta popular que ha sido planteada en el país? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Espero que me escuche. No sé cuán fuerte esté la señal, porque su señal está un poquito débil acá. Logré escucharlo, su introducción, y muchísimas gracias por la invitación. Pues yo veo esto con inmensa preocupación, por múltiples razones. Primero, por el impacto bastante fuerte y serio que esto va a tener para la economía nacional, o tendría en caso de que la población ecuatoriana decida que ese petróleo se quede en el subsuelo. Obviamente mi preocupación viene porque es una pregunta que se hace en una época electoral en donde la principal preocupación de la gente es ver a quién elige como su próximo presidente o como sus próximos asambleístas, y los candidatos que obviamente que son los que de alguna manera u otra guían la opinión o inclinarían la opinión en una u otra dirección, pues ahora lo que quieren es ser elegidos y van a ir con la corriente de lo que ellos consideren que sea más conveniente o menos conveniente o menos dañino para sus intereses de ser elegidos, que es una razón justa y válida, pero obviamente la pregunta es tan seria y tiene tantas implicaciones que van a perdurar incluso por los 15 meses de las próximas elecciones. La veo con inmensa preocupación porque se va a votar sin verdaderamente entender las consecuencias de lo que significa decir sí. La campaña que han iniciado los Yasunidos es una campaña, en mi opinión, con motivaciones eminentemente políticas y con una tendencia clara, y que no tiene, en mi opinión, ningún sustento. Tratan de soportar sus tesis en temas como proteger la biodiversidad, respetar el autoaislamiento de los pueblos, y que sobre todo que esto tendría un impacto económico muy pequeño. Todas esas cosas no son correctas, y es la razón por la cual yo creo que todas las personas que de una manera u otra conocemos y tenemos experiencia en el desarrollo de este tipo de operaciones en el Oriente, en la Amazonía,
debemos brindar nuestra opinión para tratar de orientar a un poco a la población, que últimamente será quien decide, ¿verdad? Pero quiero enfatizar, las razones que motivan esta consulta son equivocadas, no tienen ningún fundamento, prometen cosas irreales como electrificación del transporte público y de los taxis, el incremento del turismo y el cobro de impuestos adicionales. Está bien, cobren los impuestos, pero porque no se cobren impuestos no se va a querer cerrar una operación que es muy productiva y beneficiosa para el país. Entonces, en términos generales es eso, señor Rivadeneira. Me preocupa profundamente que se vayan a tomar decisiones sobre la base de premisas falsas, de mentiras, porque no son otra cosa que mentiras, que están guiando muy mal a la opinión pública. ¿Cuáles serían, de su experiencia, las premisas falsas que se argumentan? Porque, claro, creo que todos los seres defendemos el medio ambiente, la biodiversidad, pero hay hechos concretos como fue el inicio de la explotación petrolera en esa zona. Se invirtió millones de dólares y hoy le está dando réditos a la escuálida caja fiscal. ¿Cuáles serían esas premisas falsas que argumentan, por favor? Por favor, la primera, proteger la biodiversidad. El bloque 16 ha estado en operación ya por más de 35 años. El bloque 16 está muy cercano al bloque ITT 43, en el medio está el 31, y después de 39 años de operación, la biodiversidad no ha sido afectada. Dos, el bloque ITT 43 está en operación 10 años. Y la prueba de que no hay ninguna afectación a la biodiversidad es que alrededor del bloque del 43 y del bloque 16 hay aproximadamente 10 o 12 econolodge que promueven y atraen turistas con la biodiversidad que ellos van y muestran. Entonces, ¿cómo es posible que la biodiversidad haya sido afectada por operaciones hidrocarburíferas cuando ya han estado ahí las operaciones por más de 30 años, por más de 35 años, sin ninguna afectación? Toda operación extractiva, toda actividad humana causa algún tipo de impacto. Eso es innegable. Pero que decir que la operación petrolera destruye o ha destruido la biodiversidad en el Oriente es la primera falsedad. Ahí está una prueba fehaciente. El bloque 16 y el bloque 43 han estado ahí ya por muchos años sin ninguna afectación, porque el área que ocupan es mínima. Entre el territorio guaraní y el Parque Yasuní hay más de 2 millones de hectáreas y las operaciones petroleras no han ocupado en su totalidad, en toda el área, ni 400 hectáreas. Entonces, primera falsedad. Segunda cosa, los pueblos aislados. En el área donde se ha operado el bloque 16, que es el que mayor presencia tiene, no ha habido ninguna afectación para los taromenani, ni para los tagaeri, ni para nadie. Porque la presencia es tan pequeña, tan confinada, que no ha habido ningún incidente. Y erróneamente veo que un señor hace una declaración en el Universo acusando a la operación como responsable de la masacre que hubo entre los tagaeris y los guaraní. Eso es una gran mentira, porque ¿qué es lo que pasó ahí? Si usted recuerda a Monseñor Lavaca era el padrino de Babe, el jefe guerrero que vivía en Tigüino, y los tagaeris mataron a Monseñor Lavaca. Y Babe juró venganza en contra de ellos, y Babe fue el que le ejecutó. Babe, que vive en Tigüino, fue el que hizo la matanza. Entonces, es muy mal decir y tratar de atribuir a la presencia de la actividad petrolera a esa matanza que hubo entre tagaeri y guaraní. Entonces, segunda falsedad, no hay ninguna afectación a al deseo de los pueblos de vivir aislados. Tercera falsedad, defensa de la biosfera. Pero si la operación petrolera que Ecuador tiene es mínima comparado con todas las emisiones y con todas las actividades petroleras que hay en el resto del mundo y en la selva amazónica, costa afuera y en las selvas del sudeste de Asia. Entonces decir que Ecuador tiene que sacrificar 500 hectáreas de su biodiversidad, de su selva amazónica,
¿verdad? Con un impacto inmenso en la economía nacional. Otra mentira, que ITT no tiene valor comercial. 1.200 millones de dólares les parece poco. Unos dicen, suman y restan, y he escuchado números tan disparatados como decir que el costo de operación es $50. Eso es un disparate, no tiene ningún fundamento. En el peor de los casos, el costo de operación ahí no va a exceder $20. Usted vea lo que el Estado le paga a las empresas de prestación de servicios por dar sus servicios, y usted se va a dar cuenta que esas cifras son equivocadas. 1.200 millones de dólares. Y si hubieran 500 millones de dólares en gastos, ¿en dónde cree que están quedándose y gastándose esos 500 millones? Dentro del país, pues. Pero la exportación de los 21 millones de barriles por año, que significan los 58.000 barriles por día, es divisas que se traen al país, dinero que entra al país. Que al fisco le quede un poco menos porque tiene que gastar en la operación y en las inversiones, está bien, pero ese dinero circula en la economía. Entonces, que no me vengan de que solamente le quedan 200 millones de dólares. Falso. Siguiente cosa. Vehículos eléctricos. El transporte público y los taxis consumen 8% de todo el combustible, de toda la energía que se utiliza en transportación. Entonces, ellos proponen transformar los vehículos, los taxis y los buses a vehículos eléctricos, pero no, sin saber siquiera cuánto eso costaría y cuánto tiempo tomaría. Mire usted el proyecto de electrificación de electromovilidad que lo ha llamado el gobierno, de convertir buses y taxis y vehículos pequeños a electricidad. Tiene un costo de aproximadamente 43.000 millones de dólares solamente en vehículos para reemplazar todo ese parque automotor. Entonces hablan cosas sin saber, señor Rivadeneira. Por eso es que digo yo que estas premisas, esto tiene otras motivaciones, no es ni proteger el ambiente, ni salvar la forma de vida de los tagaeri ni de los pueblos aislados. Son otras motivaciones. Y para mí es causar problemas, desestabilizar el país y eventualmente atentar contra la dolarización. Ingeniero Boris Abad, a propósito de lo que usted señala, nos ha relatado la posición de quienes viven en esa zona de la región amazónica. También hemos escuchado pronunciamientos de autoridades. Voy a citar el caso del alcalde de Aguarico o los propios miembros de las comunidades que dicen: nosotros sí nos hemos beneficiado, son testimonios de ellos, sí nos hemos beneficiado y nosotros no queremos que se deje de explotar el petróleo en esta zona en donde vivimos y hemos recibido esos beneficios. ¿Cómo ve usted esa actitud? Es correcta. Mire, que el reparto de los ingresos del petróleo esté bien o mal, eso no es un problema de extracción, es un problema de distribución. La consulta, la pregunta debe ser: señor, repartamos mejor las utilidades y los ingresos petroleros, no cerremos la explotación porque se reporta, porque se distribuye mal. Mire usted la irracionalidad del argumento. El oriente ecuatoriano necesita más atención. Desde la quema del gas asociado hasta la distribución muy mal hecha de los recursos que genera el petróleo, eso tiene que arreglarse, pero eso no se arregla cerrando la operación petrolera, pues. Si antes del ingreso petrolero se distribuía, diga usted, de 100, se le daba 10 al oriente, no quiere decir que al cerrar la operación petrolera se le va a dar más al oriente, pues se le va a dar menos. Entonces, con justa razón, todos los alcaldes, todos los prefectos, todas las comunidades que se benefician de una manera u otra, mucho o poco, que se puede arreglar, que benefician de la producción petrolera, con justa razón dicen: oiga, pero si nosotros somos los afectados, ¿por qué unos señores que están sentados muy cómodos en sus oficinas en Quito, o en Guayaquil, o en cualquiera de sus cómodas facilidades citadinas, van a decir sobre lo que a nosotros nos conviene o no nos conviene? ¿Por qué solamente se hace la consulta de la explotación minera en el área de Pichincha? ¿Y por qué se hace la consulta del Yasuní en todo el país? Mire usted
cómo todo esto está concebido de tal manera para causar un problema a esta administración y a las próximas. Los señores candidatos tienen que darse cuenta que se van a encontrar con un problema económico serio. Si ya el país tiene un déficit de 2.300 millones de dólares, se van a encontrar con un déficit más grande y van a tener un problema gigantesco que van a tener que irse en contra del subsidio de los combustibles. ¿Y quién cree usted que van a ser los primeros que van a salir a protestar? Los Yasunidos, la CONAI, a protestar porque se le quita el subsidio a los combustibles, pero sin embargo no quiere que se haga una extracción responsable en el Oriente. ¿Quién los entiende? ¿Por qué explotan y confunden a la población así? Entonces, la idea es que la gente entienda que las dos cosas han convivido, la explotación petrolera y la biodiversidad y el turismo en el Oriente han convivido ya por más de 40 años. Entonces, es una falsedad que estas personas quieran decir, es que vamos a reemplazar el petróleo con turismo. ¿Saben cuántos turistas tienen que traer al Ecuador para reemplazar los ingresos petroleros? ¿Y saben qué huella de carbono va a dejar toda esa llegada de turistas que tienen que viajar desde Estados Unidos y Europa para llegar a la región amazónica? ¿Saben el impacto ecológico que eso tiene? Que no mientan, señor Rivadeneira, por favor. Ingeniero Boris Abad, de lo que hemos leído, por ejemplo, este recurso no renovable que en algún momento se va a acabar, cuando ha habido decisiones internacionales como COP26 que resolvió que para el año 2050 el planeta podría lograr el cero net, que se denomina la descarbonización del planeta. Si tenemos petróleo todavía bajo tierra, ¿se podría apuntar en esta transición ordenada? Mire, señor Rivadeneira, Ecuador tiene las autoridades, los candidatos, el próximo presidente, la próxima asamblea. A lo mejor es pedir demasiado, pero tiene que entenderse que hay que utilizar el petróleo que nos queda, no porque no existe en el subsuelo, porque si no a lo mejor ya no tendrá valor comercial. Tenemos que usar ese petróleo para una transición energética ordenada. Esto no es un salto al vacío, es una transición, es un paso de una dependencia en hidrocarburos a una dependencia mucho menor en hidrocarburos. El costo de electrificar la transportación en Ecuador es gigantesco. Es un país pobre que no tiene. ¿De dónde va a sacar un taxista 60, 70, 80 mil dólares para poder convertir su taxi de gasolina a electricidad? O un señor del transporte gastar 500 mil dólares en un camión eléctrico cuando no hay ni siquiera puntos para abastecer. Esto es una transición, es un paso ordenado, no un salto al vacío, como con estas propuestas descabelladas se pretende lograr. Entonces, transición es eso, un paso ordenado, pero hay que arrancarla y hay que arrancarla ya. Que esto sirva como una alerta para el sector petrolero, para el sector hidrocarburífero, de que hay que moverse. Hay que iniciar esto. ¿Por qué? Porque el petróleo va a perder valor comercial y en el momento que eso no tenga valor comercial, el país va a seguir dependiendo de los hidrocarburos. Ahí está la otra insensatez de esta propuesta. Se deja de sacar el petróleo en el Oriente y hay que importar más combustible, señor Rivadeneira, porque el país está adicto a los combustibles fósiles. Eso es lo que no entiende esta gente. Se quitan 50.000 barriles para la exportación, pero el consumo nacional de hidrocarburos sigue creciendo. Por favor, que alguien sume y reste. Candidatos, despiértense, sumen y resten. Ingeniero Boris Abad, una de las alternativas que se ha formulado, y no ahora, antes de iniciar la explotación en esa zona, en el Yasuní, se argumentó el canje de deuda. Hubo una campaña internacional, finalmente no surtió efecto. Y como producto de eso, el gobierno de entonces resolvió que se vaya a la explotación petrolera en esta pequeña parte del Yasuní. Hablar de nuevo del canje, ¿será viable con la ayuda internacional o esto es difícil?
Mire, yo espero que Ecuador consiga todos los recursos que pueda, pero recuerde el país que es deuda, no es regalo, hay que pagar. Mire, yo escuché una vez a un político en España, donde le decían y le preguntaban, oiga, ¿y de dónde va a salir el dinero para toda esta obra social que usted propone, señor congresista? Ah, pues va a salir del déficit. El dinero va a salir del déficit. Imagínese usted esa línea de pensamiento. ¿Qué es lo que nos están pretendiendo decir ahora? Que los fondos para reemplazar lo que se dejaría de exportar, porque recuerde, señor Rivadeneira, son 58.000 barriles menos por día, 21 millones de barriles por año, que es de menor exportación, no de consumo nacional, porque el consumo nacional sigue creciendo. Entonces, buscar dinero para proteger la biodiversidad, perfecto, pero no lo hagan a expensas de actividades extractivas responsables. ¿Saben lo que hacen cuando hacen tonteras como esta de bloquear 8 millas de la costa y de aumentar la zona de protección en el Golfo? Todo lo que hacen es fomentar la informalidad. Mañana pasado, con este precedente del ITT, bloque 43, van a decir que las camaroneras tienen que salir también, porque las camaroneras causan un impacto ambiental. Entonces, 8 millas para afuera se van a convertir en 8 millas para adentro. Ojo, esta gente trabaja así, tienen una misión política muy bien camuflada. Y nosotros tendríamos que ser los bobos de la yuca número 1 para aceptar esta clase de tonterías de morirnos de sed frente a la fuente. Tenemos la riqueza ahí, lo que tenemos que hacer es desarrollarla bien y no decir porque se distribuye mal no hay que sacarla. Préstamos, sí señores, pero préstamo es préstamo, pues hay que pagar en algún momento. Y Ecuador en este momento tiene un recurso que no lo monetiza, que lo quiere dejar en el subsuelo porque alguien dice equivocadamente que se daña la biodiversidad o que los pueblos no contactados se van a intranquilizar y se van a matar entre ellos. Mire la clase de argumentos que se le vende a la gente cuando no sabe. Ingeniero Boris Abad, si se aprueba la consulta para que se deje de explotar, ¿cuál sería la incidencia no solo económica, no solo petrolera, sino cuál sería el escenario para el país? Mire, lo primero que va a suceder es lo siguiente. Primero, cerrar esas operaciones en un año es un sinsentido. Yo no entiendo cómo la Corte Constitucional, que está supuesta a estar donde están supuestos a estar personas inteligentes, no tengan la modestia de decir, yo no sé, pues yo no soy técnico. Cierren en un año. Una tamaña tontería, imposible de hacer. El costo que tiene cerrar eso es irrelevante versus el costo de lo que se va a dejar de monetizar en el subsuelo. Primera cosa, ¿verdad? En este trimestre, en este año, ya tendría la administración actual ya va a tener aproximadamente, y le digo la cifra exacta, tendría aproximadamente ya este año $200 millones menos de ingresos. Y en el próximo año tendría un ingreso menor, neto, después de costos y gastos, de $800 millones. Ya va a entrar a la cancha con $2.500 millones menos de déficit, perdón. No sabemos cómo se va a comportar el precio del petróleo. Entonces, los candidatos escuchen, razonen, sumen y pongan a sus equipos económicos a trabajar. De entrada van a tener $200 millones menos y encima tienen que pagar por el desmantelamiento y
le quitan a Petroecuador la posibilidad de reemplazar la producción de las reservas que produce, porque los campos del norte, en el mejor de los casos, si se los reactiva, van a tomar al menos 2 años para compensar. No digo todo lo que se va a perder en ITT. Entonces, la producción total del Ecuador va a caer a menos de 250.000 barriles por día, de Petroecuador. Esos son los ingresos de los que van a disponer. Es una debacle económica para ustedes, señores candidatos. No compren cantos de sirena. Sumen, resten, infórmense, edúquense. No escuchen a personas que no tienen ningún conocimiento de lo que es hacer una operación petrolera, ni en los rendimientos que tiene, ni de lo que es una operación petrolera bien llevada. Y cuando ven una operación como la del bloque 16, bien llevada, buscan otras excusas. Entonces, ¿qué le espera al país para el próximo año? Pues una cantidad muchísimo menor de ingresos. ¿Y qué? En un año van a tener los vehículos electrificados. Entonces van a haber menos ingresos y se va a gastar más dinero en exportación. Y si el precio del petróleo se cae, sálvese quien pueda, señor Rivadeneira. Va a haber una intranquilidad económica inmensa en el país. ¿Cómo le afecta esto a la gente común, al dueño del restaurante? Que vienen las manifestaciones, incendian Quito, pues, y se cierran los restaurantes, no se puede vender comida. No llega la comida a Quito porque se interrumpen las calles. Los mismos que están promoviendo el cierre de ITT van a bloquearle las calles y van a ir a sus vecindarios a tratar de asaltarlos como ya hicieron. Eso es lo que tiene que ver el país. No pierdan la memoria de la intranquilidad social, del vandalismo a que se sometió a Quito. Eso es producto de esta misma gente que está promoviendo ahora esta consulta. No seamos ciegos, no cerremos nuestros ojos y nuestros oídos a sus verdaderos propósitos. ¿Qué le espera a la próxima administración? Un desastre socioeconómico y con menos petróleo. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la opinión del ingeniero Boris Abad, técnico petrolero con larga trayectoria y experiencia. Ingeniero Boris Abad, muy amable. A usted, gracias. Un buen día. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Bueno, ustedes juzguen, sopesen lo uno y lo otro entre los argumentos técnicos y los argumentos de quienes dicen defender el medio ambiente y la biodiversidad. Un tema complejo y difícil que sí es bueno ejercer un voto informado, un voto responsable, cualquiera que sea su decisión. Cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz jueves. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos a mi